Cecilia, nos da gusto encontrarte y te pedimos que te presentes. Bueno, yo soy Cecilia Álvarez, eh, tengo 38 años, hace más o menos, me recibí en el 97, pero trabajando así con grado todo el año, más o menos hace 11 años. Trabajo acá en la escuela 14 con primer grado, en el turno mañana, es una escuela que queda en Villa Urquiza, y tengo 24 nenes ahora. Bueno, hace mucho que estamos en contacto con vos, pero ahora en particular hemos tenido la experiencia de poder filmar 2 clases y, y vos la experiencia de ver tus clases. Así que lo primero que queremos hacer es que nos cuentes un poco, a ver, cómo te resultó ver las Mirar clases. las clases. Mirar las clases. Bueno, Sí. al principio cuando recién las recibí, las empecé a mirar como de a poco, porque lo primero que vi, como que me chocó, es chocante verse dando clases. Después, la verdad que las miré bastante y me gusta verlas. Hay partes que no me gusta verlas. Por ejemplo, cuando los chicos se desorganizan en el trabajo individual, no me gusta tanto. Trato de adelantar un poco esas partes. Pero hay momentos donde se crea conocimiento, donde salen un montón de cosas que yo pensé que salgan para esa clase y otras que salieron que yo por ahí no lo había pensado tanto. Y me encanta verlas. Me encanta ver a los chicos trabajando. Me encanta lo que se produce ahí en la clase. Me gusta. Qué bueno. Justamente esto es como detenerse, ¿no? Al filmarlas esto nos trae material y además que no agradecemos ahora y después esta generosidad de habernos dejado entrar a tu aula, porque esto nos permite a muchos asomarnos. Y en particular te propongo que volvamos para reconstruir un poco cuáles decisiones vos te das cuenta que habías tomado antes de la clase, si querés hablemos de eso, Sí. y después a lo mejor hay algunas decisiones que tomaste durante la clase. Bueno, un poco los objetivos de la clase que marcaron las decisiones que yo fui tomando era trabajar con sumas que den 10 para ampliarles el repertorio que les permita después trabajar con cálculos, ¿no? Seguir analizando las diferentes lo que cada uno tiene para aportar, y estábamos trabajando con un juego de cartas que a ellos les permitía sumar dieces. Habíamos trabajado con el juego en día anterior, entonces en la primera de las clases lo que hicimos primero que nada fue recordar cómo se jugaba para los chicos que habían faltado. Igual uno de los que había faltado yo le había dicho a la mamá por teléfono lo que habíamos hecho y él había estado jugando en casa. Pero no solo para los que habían faltado, sino porque yo me había dado cuenta, con todos los juegos que hacemos en el aula, que a los nenes de primero, sobre todo en la primera etapa, les cuesta entender la consigna del juego. Entonces, como habíamos jugado una sola vez, me pareció importante volver a jugar de alguna manera para que quede claro lo que estábamos haciendo. Primero ellos contaron el juego y después yo les repartí por grupos unas cartas para que ellos hagan el complemento a 10. Y la decisión de trabajar por grupo fue justamente por eso, para que entre ellos vayan recordando el juego y para que se ayuden entre ellos y no sea mi palabra la que siempre está en el medio. Esa fue la primera decisión. Otra de las decisiones con ese juego fue esto de qué número yo les iba a qué cartas yo les iba a dar a cada grupo. Y yo, si bien no tengo registro de si lo cumplí durante la clase, yo había pensado cartas que nos ayuden a empezar a pensar que en la suma dar vuelta a los números no cambia el resultado, y había pensado también que para los grupos que les costaba un poco más tengan cartas que tengan dibujos, porque las cartas tenían dibujos y números. Entonces era importante que los chicos que por ahí todavía estaban más apoyados en el conteo, que eran bastantes, tengan la posibilidad de contar en el momento, y otros que por ahí ya se empezaban a alejar del conteo y podían por ahí tener más estrategias de cálculo, tener el número escrito y después que ellos hagan lo que necesiten, o que hagan números o que hagan dibujos, darles todas esas posibilidades.
Bueno, esa fue una de las primeras decisiones. A raíz de esto que estás planteando, hay algo que es fuerte al ver, que es que vos sabés por dónde andan los grupos y por dónde anda cada nene. Hay un momento en que vos le decís, incluso les contás a los otros porque él o ella, no me acuerdo, usa rayitas. Sí. Y la verdad que es notable este registro. ¿Cómo haces para...? Yo, mira, primero que en las clases de matemática en mi aula todo el tiempo se está discutiendo, entonces es una charla casi de todos los días. Yo todos los días le pregunto a Miki cómo lo hizo. Y sobre todo, estos que estaban más apoyados en el conteo son los nenes que por ahí más dificultades tienen. Entonces son los que más participan, porque son los que yo cuando empiezo una apuesta en común siempre le hago participar, porque tengo que ir viendo, primero porque ellos necesitan expresar, necesitan pensar, son los que más se distraen también, justamente por eso, porque tienen menos herramientas para manejarse. Entonces yo todas las veces les pregunto a ellos. Y además, la verdad que hago esto, cada tanto yo les tomo, por ejemplo, les doy una fotocopia con un problemita, y en vez de hacerlo en el cuaderno, lo hacen en una hoja aparte y yo me lo llevo. Entonces voy y yo cuando hago eso tengo claro que sé cómo piensa tal y tal, pero que me perdí de cómo está pensando otro nene. Entonces me fijo a ver cómo está pensando. Eso hago. Buenísimo. Y después vos vas anotando como en tu cuaderno o por ejemplo, algunas notas. Sí, a veces no. Por ejemplo, cuando miré las clases me pregunté cómo seguía Miki, si seguía haciendo rayitas. Entonces fui y me fijé eso. Buenísimo. Buenísimo. Y seguía haciendo rayitas. Ahora. Sí, lo que está haciendo es ya no siempre cuenta las primeras. Porque muchas veces ya se los dijeron, ¿no? Algunos se dieron cuenta enseguida que no hace falta, si yo estoy sumando 10 más 5, de hacer las 10 rayitas y contar esos 10 primeros. El sobreconteo. Sí, el sobreconteo. A ella le costó entenderlo. Por ahí los miraba cuando se lo decían, pero viste, vos te das cuenta que todavía no tiene posibilidades de entenderlo. Necesita seguir recorriendo su propio camino. Y lo que hago también es, en cada puesta en común, yo me fijo, como yo sé los niveles que tengo en el aula, me fijo que participen casi siempre primeros estos nenes, los que van por ahí un poco más atrás, pero que haya posibilidades para todos, porque si no, si yo me quedo en las rayitas solamente, y los otros a qué vinieron. Entonces que cada uno vaya siguiendo su camino y darle la posibilidad a cada uno de que lo siga. Ajá. Por eso a veces, por ejemplo, cuando Dante en un momento quería intervenir, y yo tuve miedo de que me diga, cuando estábamos haciendo en la segunda clase, 9 más 1, 8 más 2, y él dijo, yo me di cuenta de algo, y yo le iba a decir, bueno, y después dije no, porque no sabía si le iba a bajar algo a los demás antes de que lo puedan pensar. Entonces, lo hice esperar. En realidad en el aula son todas decisiones. Vos me preguntabas sobre las decisiones. En realidad las decisiones son constantes y son de todo tipo. Son de matemática, en el caso de si estás dando una clase de matemática, y de todo lo demás que surge en el desarrollo de la clase. Que uno tiene calor, que se peleó con tal, que no trajo el cuaderno, que necesita un lápiz, que se saca el buzo, que cómo se lo saca, que late los cordones. Y en el medio, todo lo de matemática. Y sin que esas cosas que interfieren hagan que se pierda el hilo de lo que estamos haciendo. Entonces, como tener como las dos ventanas abiertas y que ellos de alguna no se den cuenta tanto. Yo te digo que se nota que tenés 25, 24 más una que mira a todas las otras, sí. Así que eso está clarito, que tenés muchas ventanas. Es impresionante. Y una cosita más. Sí. Y para que sepan por ahí los que necesitan construir cosas, los chicos que se están recibiendo, que esto al principio cuesta mucho, porque uno en la vida va tomando decisiones, y cuando en la vida toma decisiones le cuesta tomar decisiones, pero acá no te da tiempo, es una decisión por segundo, y eso te estresa al principio. Después yo no me doy cuenta hasta que no veo las clases ahora. Digo, ¿cuántas cosas pasaron que yo fui resolviendo y no me cansó en ese momento eso? Pero me acuerdo como si fuera hoy, cuando yo empecé a tener grados todo el tiempo, que esas decisiones de las dos cosas, en cuanto a lo pedagógico y las otras, me cansaban un montón. Y eso que tenía los chicos grandes.
que tenés muchas menos decisiones que tomar, el buzo se lo sacan solo, si tienen calor se desabrigan. Yo pensaba, hay veces que si yo priorizo el orden, no el orden no rígido, sino el orden del trabajo, no puedo acercarme a los que necesitan. Entonces a veces tengo que elegir, o la clase parece un desastre, porque están parados y qué sé yo, y yo estoy con 2 o 3 que necesitan, o la clase es más ordenada, pero esos no reciben mi ayuda. Esto está precioso porque está planteando una tensión Sí. que vive un maestro todo el tiempo. Sí. ¿Y Con cómo? algunos grupos más que con otros. Sí. Ellos tienen que al mismo tiempo que construir tranquilamente su camino en cuanto a la construcción de los conocimientos matemáticos, tienen que darse cuenta que hay cosas que si ya vimos, las tienen que empezar a usar. Por eso yo lo que hago es, por ejemplo, después de dar algo del repertorio, doy algunas cuentas que puedan usar ese repertorio. Lo que Paola le llama cuentas vecinas, o no sé si es de ella, pero ella me lo transmitió a mí. Esto de cuentas vecinas. Empezamos, es más, después de esto hicimos un trabajo que tiene que ver con eso. Yo les había dado algunas cuentas y ellos tenían que dar cuenta de qué cálculos que ya sabían o que teníamos en el aula, en algún cartel, les servía para resolver eso. Por ejemplo, les daba 5 más 7 y ya hablábamos de que por ahí, si ya sabemos 5 más 5 de memoria, le sumamos 2 y listo. No hace falta que haga 5 rayitas más 7 rayitas. Algunos igual las necesitaban y se los permitimos. Pero sí reflexionamos sobre que esto que ya lo sabemos nos sirve para esto que no sabemos. Sí, y además ellos se ponen felices cuando vos les decís, 5, ya la sabemos, entonces les da más ganas de saber cosas que les sirvan para usar. Claro, vos constatás esa alegría de Sí. lo que se va dominando. Totalmente. También cuando alguno que le cuesta más logra algo, por ejemplo, hoy estábamos trabajando y trabajamos con uno que le cuesta bastante y los demás lo aplauden y pueden ya, como conocen, digamos, una cosa que queda clarísima en el aula es que todos tienen el derecho a pensar. Y una cosa que hago como estrategia es, al principio del año, ¿viste? Casi siempre alguno se ríe de alguna cosa de otro. Entonces es mi momento, yo lo espero ese momento, para cortarlo ahí. A ver, acá nadie se ríe de nada, como que lo instalo. Acá nos podemos equivocar, lo instalo todo el tiempo, con la posibilidad de que ellos se equivoquen, pero también lo instalo de que no me hago el canchero porque sé más, sino que si sé más, lo pongo al servicio del que no sabe. Yo, cuando planteo un trabajo individual, voy recorriendo los grupos. Los grupos no están armados así nomás. Están armados por niveles cercanos que puedan discutir. Igual en una de las clases me di cuenta que el grupo que se había armado, el que estaba Micaela, que estaba, creo que estaba Tiago, era un grupo que en un momento no pudo. Pero no pudo porque eran muy cercanos. Había dos o tres que estaban muy perdidos y otros 2 que eran Dátilo y Yara. Yara estaba muy despistada. Y Dátilo sabe mucho más que esos 3. Entonces Dátilo no podía participar demasiado porque él ya como que había entendido que los tiene que dejar pensar. Pero los otros juntos no podían pensar. Entonces se dispersaban un montón. Me dio la sensación cuando vi las clases que eran demasiado cercanos y no podían discutir. Lo grupal y lo individual estaba dado por la tarea, por el producto, digamos. En la primera había un producto solo. Era una carta que tenían que construir todos juntos. Entonces sí o sí se tenían que poner de acuerdo para hacer esa carta y que es sumada de 10. Y en el otro era un trabajo individual, el producto era individual, pero sí siempre está la posibilidad de consultar con el otro y ayudarse. Y a mí pasar por los grupos también me sirve para que cuando hacemos la puesta en común general, yo ya sé dónde hubo dificultad, a quién había que ayudar, esto que yo digo, me parece que hay que ayudarlos, porque yo ya me había dado cuenta que no lo habían por ahí logrado, o que tenía algún error que estaba bueno trabajar. También después está el momento en que organizás las puestas en común, en el que se recupera lo producido en los grupos o individualmente. ¿Qué nos querés contar sobre cómo las pensás, cómo las organizás, cómo las variás? Yo no sé si las varío mucho. Me parece que siempre como que tiene el mismo formato. Ellos trabajan individualmente y después eso que se trabajó vamos poniendo en común cómo cada uno lo pensó. Y siempre lo registramos en el pizarrón.
no, ellos en primer grado, si yo les hiciera copiar a ellos cómo resolvió cada uno, sería tedioso, no lo podrían hacer, sería un gasto de energía innecesario. Yo lo que sí hago es, a veces, lo registramos en el pizarrón y lo copiamos en una hoja. Yo lo paso y al otro día se los doy. Y con eso lo que tiendo a hacer son dos cosas. Uno, que llegue a las familias. Porque está bueno que en las casas sepan cómo pensamos. Y segundo, que ellas, una cosa que hicimos ayer o antes de ayer, la vean plasmada en un papel y tengan que volver a dar cuenta de eso. Y a veces no tenés que dar cuenta de lo que vos dijiste, sino ahí está registrado lo que dijo otro. Y volvemos a pensar en lo que estuvimos pensando.